Bienvenidos a este evento de Banca Marc en colaboración con La Vanguardia sobre financiación alternativa para la empresa y asesoramiento patrimonial para el empresario. Soy Elisenda Vallejo, redactora jefe de Economía de La Vanguardia y tengo el placer de conducir este acto. Y vamos a empezar, sin más, con las palabras iniciales de Pere Guardiola, director general comercial y de expansión de Grupo Godó. Gracias. Muy buenos días, clientes de Banca Marc y directivos y directivas del banco. En nombre del Grupo Godó y de La Vanguardia, muchas gracias por esta oportunidad que nos habéis dado de organizar un evento juntos alrededor de la empresa familiar y su financiación. Banca Marc y Grupo Godó tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, seguramente la más importante, es que ambas compañías siguen en manos de la familia que las fundó. Ustedes, ayer cuando me preparaba esta breve intervención, el banco está a punto de cumplir 100 años. Dentro de 2 años cumplirá 100 años. Nosotros, muy reciente, hace unos días, acabamos de celebrar nuestra fiesta de 142 años. Y por eso tenemos lo de los aniversarios como muy presentes en estos momentos en la cabeza, ¿no? Nuestra empresa va por la 5ª generación y las empresas familiares que perduran en el tiempo se nota un compromiso y una dedicación al negocio que va mucho más allá de lo que se puede explicar en 3 minutos. El banco inauguró su primera oficina en la calle San Miquel, número 17 de Palma de Mallorca, el 1 de abril de 1926, en los bajos de la vivienda de Juan Marc. Nosotros, en ese momento, ya llevábamos 45 años de existencia, sacando La Vanguardia cada día. Y se me ha ocurrido ese día, el 1 de abril del año que el banco nació, les voy a enseñar la portada y algunas páginas del interior de los contenidos. Repito, estamos hablando de hace 98 años. Miren, la portada de La Vanguardia, el día que ustedes nacían, el día que Juan Marc inauguraba el banco, nosotros estábamos enterrando a media Barcelona. En ese momento, las esquelas estaban en la portada. Y es curioso, cuando repasas la historia de la hemeroteca de La Vanguardia, estuvimos unos años poniendo las esquelas en la portada, porque un día un directivo de La Vanguardia le dijeron, un cliente le dijo, mire, si la esquela de mi familia me la pone en la portada, le pago mucho más. Muy bien, entonces las empresas familiares entendemos perfectamente lo que es la necesidad de ganar dinero para perdurar y para seguir. Entonces, empezamos un día con una esquela, entonces lo vieron los otros, otra esquela, y estuvimos unos años que la portada, muchos días, estaba llena de esquelas, ¿no? Entonces, esto lo pongo también como ejemplo de que a veces hay que tener imaginación, ¿no? en los negocios, aunque esto choca, ¿no? Hoy en día, en el siglo XXI, choca mucho, pero esto es una realidad, repito. Cuando ustedes nacían, nosotros seguíamos enterrando a mucha gente y lo seguimos haciendo con las esquelas, ¿no? Les voy a enseñar más páginas, ¿no? Por ejemplo, esta página de aquí es la página, un momento que la busco, de un banquero, porque me he encontrado que habían 2 anuncios de banqueros en La Vanguardia a página entera. En este caso, Soler y Torra Hermanos, que abajo ustedes no lo pueden leer, hay una frase muy curiosa que dice, nota importante, revisamos cuidadosamente las amortizaciones. Seguramente lo hacían cuidadosamente, pero este banco ya no está. Ustedes nacían y este banco desapareció al cabo de unos años. Sigo con otro banco, y acabo con esto, sigo con otro banco. Este banco, Jover, resulta que desde aquí ustedes no lo pueden ver, pero pone más abajo que nació en el año, aquí, no, arriba pone casa fundada en 1737. Imagínense, el día, repito, que ustedes nacían y nosotros llevábamos ya 40 y pico años, este banco casi cumplía 200 años. Y también pone abajo, revisamos cuidadosamente las amortizaciones. Ha desaparecido. Nosotros seguimos aquí, ustedes que nacían y nosotros que ya vamos por el 143 años aniversario el año que viene. Lo que está claro es que uno de los secretos de las empresas que quieren perdurar y sus clientes es ganar dinero. Hay que tener imaginación, hay que tener determinación, hay que tener también directivos, una plantilla y clientes
totalmente comprometidos con el proyecto, que arriesguen como en su día nosotros hicimos con estas portadas, ¿no? Y ya para acabar lo que es la parte de la vanguardia y acabar yo, también me llamó la atención, habían 32 páginas, pero me llamó la atención esta página. Esta página resulta que es, leer lo de alrededor no tengo tiempo, pero es muy divertido. Había una página de Cristo mostrándonos una magnífica talla de Miguel Blay. Está justificado en el texto el por qué, lo pueden encontrar en la hemeroteca, ¿no? Entonces, lo que está claro es que a nosotros Jesucristo nos ha acompañado en estos 142 años y nos ha ayudado. Ese día salía, el día que ustedes nacían, y espero que a ustedes también les siga ayudando en los años que vienen por delante. Este anecdotario lo muestro porque la vida pasa muy deprisa, pero está llena de contenido y de anécdotas, ¿no? Y de nosotros, de todos nosotros, los propietarios de las empresas, los directivos, también de los clientes, depende hacer las cosas bien y dejar un legado mejor del que recibimos, ya sea las empresas que trabajamos con nuestra familia o nuestros amigos, que hoy he visto bastantes que tengo aquí. Mucha suerte, les deseo a todos lo mejor y que aprendamos mucho esta mañana. Gracias. Muchas gracias, Pera. Ahora tiene la palabra el señor José Luis Acea, consejero delegado de Banca Marc. Bon dia y muchas gracias a todos. Buenos días, muchas gracias, pero imposible mejorar esto, ¿no? La verdad se me venía a la cabeza alguna cosa algo alegórica, ¿no? Porque poner esquelas en una reunión con un banco es un poco... En fin, Pero bueno, por ir al grano, gracias, de verdad, gracias por su tiempo, por acompañarnos esta mañana en este encuentro que hemos llamado Financiación Alternativa para la Empresa y Asesoramiento Patrimonial para el Empresario. Créanme que lo único que pretendemos es que esté a la altura de sus expectativas. Gracias por su tiempo y por su atención. Empiezo, como no, dando las gracias, en primer lugar, al trato dispensado y a todas las facilidades que nos han hecho estar aquí hoy al personal y a todas las personas implicadas en la Pedrera, en la Casa Milà. Por supuesto, Pere, gracias al director general comercial y expansión del Grupo Godó y a todos los profesionales del grupo que han hecho posible que hoy estemos aquí. A Gonzalo Gómez Retuerto, que anda por aquí, director general del MARF. Gracias, Gonzalo. Actor imprescindible en lo que veremos hoy, en esa opción de la financiación alternativa, y trataremos de demostrar que tiene sentido. Y un saludo especial, agradecido, desde luego muy sincero, a los representantes de las 3 empresas que nos acompañan hoy aquí, que nos van a contar su experiencia en la financiación alternativa. Muchas gracias por vuestra predisposición, por vuestra generosidad y por vuestro tiempo. Me refiero a Jorge Bonín, CFO del Grupo Molins, a Eduardo Tarruel, el tesorero corporativo del Grupo, y de Carlos Blasco, CFO del Grupo. Jorge, de verdad, muchísimas gracias. Ahora haré lo que nunca se debe hacer, que es saltarme el guión. Nadie espera de una bienvenida poco más que una correcta y cercana manera, breve si es posible, de agradecimiento y de reconocimiento. Pero creo que las palabras medidas en ocasiones disfrazan la naturalidad con la que deberíamos poder explicarnos y además hacerlo de forma concisa, entendible y breve, cuestión que a veces los bancos, no sé si no nos interesa o no sabemos hacerlo. Pero mire, para Banca Marc tener la oportunidad de exprimir este tiempo acotado de mañana, de martes, que generosamente nos regalan, nos hace plantearnos cómo aprovecharlo cada segundo y, en mi opinión, no hay mejor manera de hacerlo que empezar siendo naturales en esta bienvenida, máxime desde mi responsabilidad en este atril. Pretendo, pues, ser natural y breve, básicamente porque ustedes están aquí para escuchar a los expertos que nos acompañan hoy y no a mí. Pero el cuerpo me pide dar respuesta de forma natural a una pregunta que me parece obvia. ¿Por qué está Banca Marc hoy aquí? Pues miren, estamos aquí porque nos gustaría que pudieran considerarnos como entidad y, por lo tanto, proveedor financiero para ustedes y para sus compañías. Estamos aquí porque llegamos a Cataluña hace más de 50 años, vinimos para quedarnos y aquí seguimos. Nuestro proyecto es de largo plazo en todo. Y estamos aquí porque creemos firmemente en la banca de relación, de cercanía, de especialización y de servicio. Hecha esta declaración de intenciones, cualquier discurso, por breve que sea, debe tener alguna cita. Permítame la mía. Aristóteles, hace más de 2300 años, escribió en su retórica que cualquier discurso, por breve o sencillo que pretenda ser, debe apelar siempre a la credibilidad, a la pasión
y a las evidencias sólidas. Y esto es lo que pretendo hacer en los próximos 5 minutos, dando respuesta a 3 preguntas. ¿Qué es Bancamark? ¿Por qué financiación alternativa? ¿Y qué implica hoy la gestión patrimonial? Pues bien, ¿qué es Bancamark? Si les suelto una retahíla de datos, pertenecemos al grupo Marc, integrado por Fundación Juan Marc, Corporación Financiera Alba y el propio banco. Estamos en 4ª generación de una empresa familiar que nació en 1926, 4ª generación ejecutiva en el banco. Empresa, por lo tanto, familiar y único banco, empresa familiar en el sistema financiero español desde sus orígenes. 50.000 millones de volumen de negocio, un ratio de capital cercano al 20%, el más alto de la banca española. Equivale más o menos a unos 2.000 millones de euros de recursos propios. Un ratio de mora del 1,30, el más bajo del sistema financiero español. El último dato del Banco de España, el sistema, está al 3,5 en nuestro país. 1.400 profesionales, 3 áreas de negocio, banca comercial y privada, banca patrimonial y banca corporativa. 115 centros de negocio, sucursales para entendernos, con cobertura nacional y con presencia en Luxemburgo. Rating A2 por Moody's, el máximo rating de la banca española, compartido solo con 2 grandes entidades nacionales. Y el banco tiene 4 filiales, de las contenta el 100% del capital. Son Inversis, un banco tecnológico al servicio de terceras entidades, Marc Asset Management, Marc Vida y Marc Private Equity. Con casi 3.000 millones de negocio en estas 3 áreas en Cataluña y, por cierto, desde enero de este año emitiendo casi 1.000 millones de euros en programas de pagarés en empresas catalanas. Por lo tanto, esto nos cualifica, pero probablemente no nos define del todo. Para decirles qué somos, le diré lo que no somos, que me parece una buena manera de retorcer todavía mucho más esta bienvenida. Desde luego, tengo claro que no somos un banco de premios Nobel de Economía y no venimos a presumir de nada. Sí, bastante convencidos, con humildad, de que podemos aportar y ayudar a hacer negocio. Sí somos un banco profesional y de profesionales que sigue viendo en las relaciones personales y cercanas la esencia de algo tan relevante como estar pegados al negocio y conocer a nuestros clientes. Y por modelo y por estrategia, aportando especialización. Competimos, en un sector, no se les escapa, muy maduro y dinámico, pero creemos firmemente que la esencia de la banca de calidad especializada y con visión de largo plazo, sin estar sometida a presiones cortoplacistas o de mercado y sin ningún conflicto de interés en las soluciones a ofrecer a nuestros clientes, funciona. Y quizás por eso vamos a cumplir 100 años en breve. Tenemos bastante claro que sus fuentes de financiación y su visión financiera es robusta y estable, hasta ahí podríamos llegar, y que desde luego eso ha permitido que a lo largo de los años y de la evolución profesional y empresarial de sus negocios y sus vidas les ha permitido llegar exitosamente hasta aquí, está clarísimo. Y además, después de haber superado pruebas duras y probablemente nunca previstas, probablemente la más cercana, sin ninguna duda, la mayor prueba de resistencia empresarial y de gestión jamás vista por una generación de épocas novélicas, la reciente crisis del COVID, que todos nos ha enseñado cosas, todos hemos visto que los abismos a veces se abren y evidentemente se generan oportunidades. Iniciamos este siglo, el siglo XXI, con escenarios de crisis allá para el 2007-2008, Lima, la burbuja inmobiliaria en nuestro país. Bueno, pues 16 años después, aquí estamos con las realidades de hoy y en estos años todo y todos hemos cambiado para adaptarnos y encontrar oportunidades en estos momentos complejos. Nos hemos adaptado, hemos obtenido ventajas competitivas, hemos pretendido todos potenciar nuestras organizaciones, defender empleos y, desde luego, como empresa familiar, poner siempre al cliente en el centro. Por eso está Bancamark aquí y por eso supongo que Bancamark sigue siendo un banco, una empresa familiar y resiste con un modelo propio en el sistema financiero español. Desde luego, la esencia es la de cualquier empresa familiar. Fuerza, pasión y una centenaria visión de los negocios, pero una moderna y dinámica ejecución profesional adaptada a los tiempos. No hay ninguna duda, la banca ha cambiado mucho. Hablar de banca hoy en su relación con empresas o con particulares, en mi opinión, es hablar de proveedores financieros, no tanto de socios. Y las propuestas de un proveedor pueden y deben cambiar, es natural, deben adaptarse, deben ser dinámicas. Igual que todos ustedes, que son proveedores de alguien en sus empresas, un proveedor piensa cómo plantear y que se escuchen cosas diferentes. Esto permitirá tener alternativas que, de ser el caso, se puedan utilizar con la mejor información y con la mayor capacidad de aplicarlas en la vida real. Creemos firmemente que la sofisticación en alternativas de financiación o de gestión patrimonial, a nuestro modo de ver, son perfectamente democratizables, dando acceso a ellas a toda la tipología de empresas que sustentan muy robustamente nuestra economía, las empresas familiares, sus directivos y sus profesionales.
Destinaré un par de minutos más a explicarles con algo más de profundidad qué es Bancamar, pero sin ánimo de extenderme, les diría que no somos una entidad generalista con unidades especializadas, al contrario. La especialización define el banco, su modelo y su estrategia. Como banco tenemos las capacidades de día a día de cualquier otra entidad. Capacidades que están al servicio de la especialización, de la necesaria calidad operativa, pero que para nada pretenden generar dimensión o tamaño en la cuenta de resultados. Pretendemos especialización, cercanía y calidad, y no el tamaño por el tamaño. En todos estos años, casi 100, han pasado muchas cosas. Hemos tenido, obviamente, momentos mejores y momentos peores. En 100 años hay aciertos y errores y, como todos, aprendemos de ellos. Seguro que más los aciertos nos han traído hasta aquí, porque tal y como ha ido el sistema financiero español en los últimos años, seguir independientes y empresas familiares, supongo que nuestros pecados habrán sido más veniales. Permítanme que asevere que, sin duda, creo que somos un proveedor fiable, que ve las relaciones profesionales construidas desde esa visión de largo plazo. La especialización y la confianza hay que ganársela en el día a día, explicarla en el día a día y ser constante en su dimensionamiento. Creemos en personas trabajando para personas y, por poco glamour que parezca que tenga, nos encanta la banca relacional de toda la vida, sin más pretensiones, con tiempo para hablar y conocer, sin tickets en una cola, haciendo turnos, sin canales de decisión inaccesibles y sin ofrecer nada más que productos financieros. ¿Por qué financiación alternativa? Segunda pregunta. Pues, obviamente, el grado de dependencia o el excesivo grado de dependencia de una única fuente de financiación probablemente construye un cierto elemento de vulnerabilidad limitativo, y tener alternativas que pueden parecer lejanas pero que no lo son, no solo es higiénico, sino que es muy razonable poder valorarlas. En definitiva, la posibilidad con la financiación alternativa de financiarse en su actividad, en actividades ordinarias o en proyectos ambiciosos de crecimiento. Lo que sigue habiendo en el mundo hoy es mucho dinero, sobra financiación, y lo que hay que saber es dónde está y quiénes están dispuestos a aportarla. Poner así en valor el músculo que puede ofrecer a la buena gestión de una empresa una financiación diversificada y no simplemente por marcas de entidades, una financiación diferente, flexible, como no exigente y estable. En los últimos años hemos asistido a una demanda creciente de la financiación en el mercado alternativo, en los mercados de capitales. En la actualidad, permítanme el spoiler, Bancamar, que es la entidad número 1 en el mercado español en emisiones de corto plazo, participamos en 58 programas de tantas empresas emisoras, tanto en el MARF como en la Bolsa de Irlanda. En el caso del MARF, Bancamar es asesor registrado de 35 de los 88 programas, mientras que es colocador de 53 de los 88. A mes de junio, euro arriba, euro abajo, hemos participado aproximadamente en una distribución de en torno a los 2.100 millones de euros, un 48-45% del mercado en estos primeros 6 meses del año. Y, por último, en plena pandemia, en la crisis más reciente, la explosión de la guerra de Ucrania, el problema inflacionario que hemos vivido, incluso los tipos de interés, ninguno de los programas distribuidos por Bancamar han dejado de tener liquidez ni capacidad de emisión. Y, por último, gestión patrimonial, y voy terminando. ¿Qué puede hacer un empresario, un accionista, un directivo, un ahorrador con su patrimonio? Obviamente, sacarle el máximo partido en cualquier contexto macroeconómico y de mercado. En este punto contaremos con la intervención de Joan Bonet, el director de Estrategia y Asesoramiento de Bancamar, básicamente también para dibujarnos cómo vemos el cierre de este 2023 y todos los retos que se nos abren en 2024. Lo que está bastante claro es que la esencia de que nos atrevemos a proponerles es que ya no se puede estructurar y rentabilizar un patrimonio, y menos a largo plazo, sin asesoramiento experto y de calidad. La pregunta suele ser bastante binomial: oportunidad o riesgo. La respuesta es combinada. Sin la adecuada convivencia asesorada del riesgo y el plazo, se pierden sin ninguna duda oportunidades. En España, escasamente el 30% del ahorro está gestionado y asesorado en activos a mercado. En el norte de Europa es el 70%. Y, desde luego, no son más listos que nosotros. Termino como empecé, con el firme deseo que este encuentro, organizado por la colaboración de La Vanguardia y Bancamar, cumpla sus expectativas, que les sean útiles para la importante labor, con mayúsculas, que ustedes y sus compañías realizan en el día a día. Y, desde luego, todos hacemos negocio día a día, pero también creamos riqueza y bienestar para la sociedad, y eso nos obliga cada día más a ser mejores y a valorar opciones diferentes. A Bancamar le enorgullece seguir aportando a esa cadena de valor que constituyen clientes, accionistas, empleados y la sociedad en su conjunto. Y, por lo tanto, es un honor estar hoy aquí con todos ustedes. Sobre aquellas bases aristotélicas a las que citaba, de solidez, credibilidad y pasión, sobre las que hemos intentado construir esta
probablemente no tan breve introducción, discúlpenme, les decimos con toda humildad, o les digo, y naturalidad, que nos comprometemos y tienen nuestra promesa profesional y de relación de estar a la altura de sus expectativas. Y si así lo estiman y nos dan la oportunidad, estamos convencidos de poder aportar valor y orgullosos, si tenemos su confianza, de demostrárselo. Moltes gracias, que disfruten de la jornada y gracias por su tiempo. Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra ahora Joan Bonet, director de estrategia de Banca Marc. Buenos días, muchísimas gracias. Dicen que los gatos tienen 7 vidas. Incluso en algunas culturas, como las del Antiguo Egipto, pensaban que tenían hasta 9, porque pensaban que cuando Ra, que es el dios del sol, bajaba al inframundo, lo hacía convertido en gato, tomando cada uno de los atributos de los diferentes dioses de la Eneada, y de ahí las 8 vidas más la del propio Ra. A pesar de este refrán, todos sabemos que los gatos no son mágicos, no tienen ni 7 ni 9 vidas. Lo que sí que tienen es una excepcional capacidad para poder caer. Sus patas actúan como resorte y como disponen de una óptima relación entre su masa corporal y la distribución de sus huesos, cuando caen suelen caer de pie. Desgraciadamente, los ciclos económicos no son como los gatos. Los ciclos económicos mueren y generalmente tras periodos de subidas de tipos de interés que suelen siempre ser llevadas a cabo por los bancos centrales. Son muy pocas las ocasiones, si miramos los últimos 50 años, donde ha sido posible conseguir un aterrizaje suave de la economía. De hecho, esto ha sido posible en 2 de las 9 últimas ocasiones, por tanto, en menos de una cuarta parte de las veces. Aunque desde Banca Marc estamos prudentes y desde comienzos de año continuamos con esta idea, ¿podemos dar el actual ciclo económico por concluido? Bueno, pues a nosotros nos parece que no, nos parece que es pronto. Pensamos que el actual ciclo económico se encuentra en una 7ª vida y que es pronto para darlo por muerto. Tras las subidas más rápidas de tipos de interés e intensas de casi los últimos 50 años, la inflación comienza a remitir, lo vemos a la izquierda. Y aunque estamos en un entorno generalizado de desaceleración, el crecimiento se está comportando de forma muy resiliente, particularmente en Estados Unidos, donde la pasada semana, por ejemplo, veíamos como el crecimiento del PIB del segundo trimestre del año, que es verdad que es un dato retrasado, pero crecía al 2,1, ¿no? Por tanto, lejos de cualquier signo de recesión. ¿Hacia qué escenario vamos? Bueno, pues pensamos que no tan halagüeño como lo que hemos visto hasta ahora. Anticipamos un entorno de desaceleración económica, de crecimiento mediocre para lo que va a ser el final de año, cómputo total 23 y para el ejercicio 24, donde el PIB mundial pensamos que va a crecer en el 2,8, el agregado 2023, y 2,3 para el año que viene. Que hay que decir que son niveles muy bajos, son niveles por debajo del promedio histórico del 3,4%, y que desde luego pues, lo que confirman es un escenario de recuperación pues, bastante débil, ¿no? La economía, desde luego que no está fuerte, pero pensamos que no va a morir de manera inmediata. Hace unos días, Jerome Powell decía que navegamos guiados por las estrellas bajo un cielo nublado. Un escenario nublado, pero también un escenario de fuerzas confrontadas, ¿no? El futuro, desde luego que es incierto, pero desde nuestro punto de vista los peores escenarios están perdiendo intensidad. Mientras que está claro que nos va a afectar negativamente una política monetaria restrictiva, la crisis energética, que todavía está pendiente de solución, el mercado inmobiliario que está bajo presión y la desaceleración china, también hay que tener en cuenta algunas particularidades concretas de esta 7ª vida del ciclo. Como un consumidor, y lo hablaba con alguno de ustedes hace un momento, que se encuentra claramente resiliente, empresas menos endeudadas y un exceso de ahorro importante, un mercado laboral resiliente y unos estímulos fiscales que, aunque van para atrás, pues lo hacen de una manera más lenta, ¿no? Y solo hay que mirar el periódico de hoy viendo pues, las concesiones nuevas por parte de la Unión Europea a España.
La velocidad de retirada de esos estímulos fiscales es francamente lenta, ¿no? Y si a todo esto le unimos pues, el cambio de modelo productivo y energético, pues pensamos que tenemos un argumento más. Tipos de interés. Bueno, pues tras las recientes reuniones que ha habido por parte de los bancos centrales, hay dos ideas que nos parecen muy claras. La primera de ellas es que las pausas en los tipos de interés están muy cercanas. Nosotros apostamos porque la pausa se produjo ya en Estados Unidos a finales del mes de julio. Y es interesante decir que, por más que hay mucho revuelo desde la reciente reunión de la FED y los mercados de bonos, las partes largas y las bolsas han reaccionado pues de una manera muy dura y han sido, pues yo diría que fuertemente sacudidos, hay que decir que si en el fondo uno mira las expectativas implícitas de los tipos de interés, lo que nos encontramos es que tan solo se descuenta con un 30% de posibilidades que los tipos de interés suban en Estados Unidos de manera adicional en la reunión del 1 de noviembre, ¿no? Por tanto, una retórica muy fuerte, pero probablemente una realidad que no va tan definida. La segunda de las ideas es que los tipos de interés van a estar elevados durante más tiempo, en la medida que la inflación pues, se mantenga elevada. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues en Estados Unidos la FED subía el otro día sus famosos dots en medio punto, por tanto para 2024 como para 2025 y como aparece en el gráfico de la izquierda, pues ven unas estimaciones de 5,1 para cierre de cada uno de los años, 5,1 y 3,9 respectivamente, que es claramente un mensaje por encima de lo que el mercado está anticipando, ¿no? La curva de hoy anticipa que la primera bajada de tipos se va a producir en junio o julio de este año y, por tanto, en Estados Unidos habría unos tipos a finales del año que viene en el 4,70. En la eurozona también lo que vemos, tras los mensajes más recientes y unos datos que hay que decir que son ciertamente más oscuros, pues parece que los tipos ya no van a subir más y también que las primeras bajadas de tipos se producirían en junio o julio del año que viene para terminar el próximo año en el 3,5, es decir, con una baja de tipos de interés de medio punto, ¿no? Del depósito actual al 4 a niveles del 3,5. ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues a la idea de que crecimiento aguanta y que en general los bancos centrales no van a subir más los tipos de interés. Y que a partir de ahora, más que mirar si viene una subida más o no, lo que es importante es ver la duración de las paradas, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante el gráfico a la derecha, donde lo que analizamos es cuánto dura o cuánto duró una pausa promedio en los tipos de interés oficiales, ¿no? Está hecho sobre la curva americana, que es donde verdaderamente hay historia conjunta. La media, desde los años 80, está en 8 meses. ¿Qué puede pasar esta vez durante esta séptima vida del ciclo? Pues desde Banca Mar lo que pensamos es que seguramente esa pausa va a ser más duradera que en el pasado y seguramente aguante más los tipos de interés y no empiecen a bajar hasta pasado el verano del año que viene, ¿no? Y por tanto se extienda más tiempo en la medida que lo que estamos viendo es que la macro está aguantando bastante fuerte. Por lo que tipos de interés elevados durante más tiempo. Y sobre todo lo que pensamos es que los tipos de interés no van a subir más por dos razones. La primera de ellas son los tipos de interés reales, que ciertamente están frenando el crecimiento económico. Es muy importante tener en cuenta que incluso si nos equivocamos en nuestro escenario y las bajadas de tipos de interés vinieran antes de lo que estamos pronosticando, lo que tendríamos en el fondo, con bajadas de tipos de interés oficiales, es, cosa que no queremos, es que la propia moderación de la inflación que estamos viendo lo que nos llevaría es a unos tipos de interés reales más restrictivos, ¿no? Y los más restrictivos desde el año 2007, ¿no? que es desde hace 15 años, ¿no? Por tanto, eso acabaría impactando al crecimiento económico y es una razón para no seguir subiendo los tipos de interés más. La segunda razón está en los balances de los bancos centrales. Está muy claro que solo tiene una dirección y es de frenada. A partir de ahora va a ser el pilar de la política monetaria y se va a focalizar precisamente en este punto. Desde el pico post-pandemia, la FED, que llegó a tener un balance de 9 billones de dólares, igual que el Banco Central Europeo, ha reducido 1 billón. Eso es 1 billón con B. Eso es prácticamente un 10%. En Europa, la reducción vía los teleterreos
ha sido de 2 billones, de 9 menos 2 nos sitúa en una situación de unos 7 billones. ¿Qué es lo que estamos esperando? Pues básicamente que a partir de marzo, que es cuando finalizan los teleterreos, queda prácticamente una cuarta parte del dinero por devolver, pues va a continuar la reducción de balances, pero ya va a ser a través del programa de compra de activos, a través del APP. Y básicamente esta dirección va a continuar, solo tiene una dirección. Por darles un número, solo que la Reserva Federal, a la velocidad actual, intentara reducir su balance para volver a niveles pre-COVID, necesitaría 20 meses más, ¿no? Por tanto, anticipamos desde un año 2024 claro de reducción de balance y es algo que no va a parar y, por tanto, no va a haber tanto impacto en el efecto de las subidas de los tipos de interés. Inflación. Todo esto que hemos hablado de los tipos de interés básicamente es para conseguir menguar la inflación, que ahora entra en una fase en la que se va a frenar, eso está claro, pero va a ser bastante más despacio. Hasta ahora la política monetaria restrictiva y una masa monetaria que ya ha entrado en terreno negativo, junto a unos menores precios de la energía, hasta ahora por ese efecto base, han estado frenando la inflación. El problema es que mirando hacia adelante, primero, con un Bren en la zona de los $90, pues a partir de noviembre se desvanece ese colchón que producía el efecto base y, por tanto, pues eso empieza a ser negativo. Y, en segundo lugar, desde nuestro punto de vista, más importante es la tasa subyacente, que es lo que aparece en cada una de las barras de la derecha, en el gráfico de la derecha, ¿no? Y es muy interesante porque muestra cómo la subyacente se está frenando más rápidamente en Estados Unidos que en la eurozona, ¿no? En Estados Unidos la subyacente está ya en el 4,3, frente a hace un año que estaba en los niveles del 6,5. Por fin los alquileres y los precios de los servicios se comienzan a frenar desde hace aproximadamente un trimestre, aunque lo hacen despacito. Y en la eurozona, donde el efecto energético pues, ha sido absolutamente brutal, la tasa general de inflación baja, pero la subyacente lo hace bastante más despacito. Tuvimos unos datos muy importantes el viernes pasado y por fin ya hemos pasado del 5,7 al 4,5 con los números de la semana pasada, con la inflación correspondiente al mes de septiembre, ¿no? Por tanto, a priori nos cuesta pensar, y a pesar de las subidas recientes, nos cuesta mucho pensar en una subida adicional de la economía de cara a los próximos meses. Hemos hablado de política monetaria restrictiva. Hablemos de esta crisis energética sin resolver. ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues sobre todo nos cuesta mucho creer en subidas de precios, como hemos estado viendo durante las últimas semanas, sobre todo en un entorno de desaceleración, ¿no? Pensamos que de cara a los próximos meses el precio del crudo debería verse mucho más influido por el impacto de la demanda, que es claramente menguante, que por las diferentes actuaciones que está habiendo sobre la oferta, ¿no? Indudablemente pues, ha influido que la OPEP Plus haya extendido los recortes de la oferta hasta diciembre, que también Estados Unidos, que ha estado enchufando reservas estratégicas desde la invasión de Ucrania, reduciéndolas en un 40%, desde agosto, aprovechando precios más bajos, haya empezado a recomprar, lo ha hecho ligeramente. Desde luego son efectos que están sumando, pero que nos parece que son insostenibles, ¿no? Porque pensamos que una cosa es defender precios elevados y otra muy diferente es terminar convirtiendo todo esto en un problema, ¿no? Por eso nos parece que la mejor manera de jugar toda esta situación es pensar en unos precios relativamente elevados, pero desde luego no superiores a la zona de los $100. Con lo cual, eso es una opinión que es bastante diferente a la que pueden encontrar en otras casas o podamos leer en los periódicos. Respecto al gas, que ha subido mucho últimamente y que afecta a muchos negocios, hay que matizar varias cosas, ¿no? Aunque ha subido pues, prácticamente un 25% en el último mes y bueno, pues está un 65% más arriba que la media de los 5 últimos años, sobre todo los previos a la invasión de Ucrania, desde luego precios altos. Hay que tener en cuenta que estamos en una situación muy diferente a la que teníamos pues prácticamente en verano del año pasado, donde los precios estaban
un 86% más arriba. Por tanto, estamos en un entorno de estrés, pero que es relativamente, ¿no? Y indudablemente, en todo esto está teniendo también un papel importante y nos parece muy interesante es ese gráfico de la derecha donde se ve cómo la Unión Europea ha aprovechado los meses de verano para reconstruir inventarios de gas. Y como pueden ver, en el 93% estamos en unos inventarios pues claramente elevados, los más elevados de los últimos 15 años, y eso nos puede ayudar sobre todo en la primera parte del invierno, ¿no? No estamos inmunes a lo que pueda suceder, pero desde luego partimos de una situación pues bastante beneficiosa, yo diría. Estamos todavía al son digamos, del tiempo. Eso no se puede evitar en una zona como Europa, donde somos netamente importadores, pero hay que decir que partimos de niveles altos y a precios relativamente buenos. El tercer punto era el mercado inmobiliario, el tercer punto negativo, ¿no? Desde luego, la subida de tipos de interés ha encarecido muchísimo la vivienda. En Estados Unidos, que es un mercado de vivienda, de hipoteca tipo fijo, donde prácticamente el 90% son viviendas a tipo fijo, hoy comprarse una casa cuesta casi un 8%, un 7,75%, frente a niveles de enero del año pasado, donde costaba un 3,20%, ¿no? Indudablemente, pues no es un escenario halagüeño, pero sí que nos parece que hay que hacer algunas matizaciones, ¿no? La primera es que, teniendo en cuenta que se está ralentizando de manera importante las ventas de viviendas, que es lo que aparece a la izquierda, y eso acabará afectando a la economía, el impacto en precios está siendo muy, pero que muy asimétrico. Desde luego, destacan mercados muy negativos como Suecia, Alemania o Canadá, que claramente tienen pues problemas específicos de burbujas, pero desde luego en Estados Unidos nos llama muchísimo la atención lo que pueden ver en el gráfico de la derecha, en la primera barra, que es que básicamente los precios llegaron a caer casi un 30% desde máximos, pero fíjense en la recuperación posterior que ha habido. Realmente estamos a un 2% de máximos históricos y con las últimas cifras que salían la semana pasada estamos viendo pues subidas francamente fuertes. Hay 20 capitales americanas que están con precios ya en máximos históricos, ¿no? Por tanto, nos parece que hay peculiaridades importantes en algunos mercados, el entorno desde luego que no es bueno, pero nos parece que hay mercados, entre los que incluimos el español, donde un problema claramente de oferta lo que va a mitigar es la caída de los precios. Desde luego, no tiene nada que ver la situación actual con momentos como el que vimos en la crisis pasada, donde había una diferencia entre nuevos hogares y nuevas viviendas de prácticamente medio millón. De hecho, las últimas cifras lo que apuntan es que hay un déficit de 83.000 en lo que va de año, ¿no? Por tanto, la idea aquí no es positiva, pero hay que decir que conviene matizarla antes de tirarse de los pelos, ¿no? Y finalmente, en los vectores que juegan en contra está China, un efecto de la apertura tras el COVID que claramente ha sido decepcionante, oscurecido por la debilidad del mercado inmobiliario. En la izquierda se ve con claridad este efecto cuando comparamos sectores del mundo de los servicios y la socialización, ¿no? Como el tráfico aéreo, que ha recuperado, ventas minoristas, con una situación de un mercado inmobiliario que está prácticamente un 30% hacia abajo. Aquí estamos esperando más medidas, se han tomado varias, se han bajado diferentes tipos de interés, el Banco de China está intentando hacer cosas, nos hace falta más medidas fiscales específicas, es difícil conocer el mercado chino. Probablemente se reúna el Politburó en los próximos días, todavía no lo hemos visto anunciado y desde luego tienen que venir pues verdaderos estímulos fiscales para poder contener la situación actual. Por tanto, hemos hablado de lo malo, pero queremos hablar también de los factores atenuantes que existen en esta séptima vida del ciclo. Comencemos. El primero es el consumo. Existe un exceso de ahorro muy importante en la economía, que está afectando
claramente a la capacidad de compra. Fíjense en la izquierda, qué diferencia hay por regiones entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos gastan más y compran más. El consumo de bienes ha aumentado tanto en términos nominales como en términos reales. Eso es una situación que en Europa no se está produciendo. La subida es nominal, pero no es real. Al final se gasta más por menos y no se compra más. Y eso al final lo estamos viendo claramente en el consumo y sobre todo en el ahorro que se está gastando después de la pandemia. Fíjense a la derecha qué gran diferencia de culturas hay entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos, que llegaron a tener un ahorro que supuso el 10% del PIB, les queda un exceso de ahorro acumulado tras la pandemia del 2,3% del PIB. Sin embargo, en Europa, y sobre todo muy influidos por el norte de Europa, por países como Alemania, existe todavía unas balsas de ahorro para el consumidor que son muy importantes. Fíjense que todavía son prácticamente un 6,5% del PIB. Esto, desde luego, ayuda al consumo. También una situación de menor endeudamiento como la que ha habido en situaciones anteriores. Fíjense a la izquierda mercados como Estados Unidos, Reino Unido o España, donde claramente la deuda de los hogares es inferior a la que hubo en la crisis del año 2008. Por tanto, se llega a situaciones como la que pueden ver a la derecha, que es que básicamente con unos tipos de interés hoy elevados en Estados Unidos, iguales a los que había en 2006, unos tipos de interés iguales, el nivel de deuda lo que hace es que el coste del servicio de la deuda sea casi 3 puntos inferior, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Finalmente, al consumo lo que más le afecta es la situación del mercado laboral, que se mantiene resiliente. Vienen unos datos importantes en Estados Unidos este viernes y seguiremos viendo, pero lo que estamos viendo es que la ralentización va muy despacito. Estamos en tasas de desempleo muy elevadas, además muy influidas generalmente en Estados Unidos por todo el tema del incremento de la población activa, ¿no? Nos parece que el mercado aguanta mucho y además hay una consideración importante que va a afectar al consumo a partir de ahora, que es el gráfico de la derecha, que es que después de todo lo que ha sufrido el consumidor, por primera vez en mucho tiempo, el efecto de los salarios va a ser positivo y vamos a tener salarios reales positivos. Fíjense que a la derecha en Estados Unidos esto ya aparece y en Europa, en la medida que la inflación siga bajando, con subidas de salarios para toda la eurozona en los entornos del 5,5, pronto vamos a ver salarios reales positivos también. La siguiente idea, además del ahorro y la menor deuda, son unos estímulos fiscales que van en lenta retirada, ¿no? Desde luego no podemos decir que esto es un efecto positivo, pero fíjense que son 60.000 millones menos los que va a haber en la eurozona y que desde luego es una cantidad que es importante, pero es bastante menos de lo que podría pensar uno a priori. De hecho, nos parece relevante, cogiendo cifras del Fondo Monetario Internacional y si miremos para el caso norteamericano, ver que el impulso fiscal para el año 25, no para el año 24, incluso va a ser positivo. Es verdad que estamos pendientes de unas elecciones, de la resolución de las mismas, pero sí queda la sensación de que los estímulos fiscales se van a retirar de una manera lenta en un entorno muy afectado por unos estímulos muy específicos, centrados en toda la transición ecológica y la transición digital. En Europa, digamos que lo que no se desplegó en cuanto al Next Generation antes, lo hará con más fuerza en los últimos años del plan, como aparece a la izquierda. Y en Estados Unidos no se puede olvidar que hay planes como el Inflation Reduction Act, el IRA, que básicamente pues compromete casi 400.000 millones de dólares de cara a los 8 próximos años y va a tener un efecto todavía positivo dentro del lado fiscal. Por tanto, ¿cuál es nuestro escenario a nivel de conclusión? Pues un crecimiento débil, una inflación subyacente que va a tardar en desvanecerse y asimetrías importantes por regiones. Fíjense Estados Unidos, que va a crecer más que la eurozona, un 1,2 el año que viene frente a un 0,7 la eurozona y sobre todo ese mundo que decíamos que va a tener un crecimiento lento pero no recesivo. Probablemente hay algún trimestre de crecimiento negativo, pero no estamos hablando de una recesión
para los 12 próximos meses. En cuanto a la inflación, pues reducciones lentas en los entornos del 2,8% para Estados Unidos y 3% para la eurozona. Por tanto, incluso el año que viene, aunque en diciembre nos iremos a niveles de, porque estos son datos promedio de todo el año, como se publican, pero vamos, diciembre del 24 estamos con números del 2,4 Estados Unidos y 2,7 eurozona, todavía niveles por encima de los objetivos de los bancos centrales. Activos financieros. Bueno, pues sobre todo un entorno de desaceleración económica y de valoración relativa elevada, lo que apoyan bastante es a la renta fija. Nos parece, y sobre todo como pueden ver a la derecha, que esta subida de tipos lo que ha hecho al final es, y en particular la que hemos visto durante las últimas semanas, ha encarecido en términos relativos la bolsa, ¿no? Tengan en cuenta que el crédito con grado de inversión paga rentabilidades sobradamente por encima del 5% a nivel global, cuando el Earnings Yield Ratio, que es la inversa del PER, del S&P 500, es decir, la rentabilidad exigida para las compañías está en el 5,2%, ¿no? Eso significa que dentro de un mundo caro en el que estamos, la bolsa contra la renta fija está en términos relativos más cara y, por tanto, esto nos hace aprovecharnos de la renta fija y del crédito en particular. Fíjense, por segmentos de renta fija, esto lo que vemos a la izquierda, de lo menos arriesgado a lo más arriesgado. Todo eso es lo que podemos llevarnos ahora mismo, que son tipos de interés muy elevados, los más elevados en 20 años. Pero sobre todo, una cosa que se ha comprobado poco cierta en el último mes, después de todo el tirón que han tenido los bonos largos, pero que tenemos que tener en cuenta y aparece a la derecha. Y pocas veces se da en finanzas, ¿no? que es una verdad que ha ocurrido en el 100% de las ocasiones, que es que si uno compra renta fija soberana en el momento en que los tipos de interés oficiales terminan de subir, siempre gana dinero y siempre lo gana en términos reales, descontado la inflación. Es verdad que lo que pueden decir es, bueno, ¿y cuál es ese momento? ¿No? Nosotros pensamos que se ha producido en julio, probablemente nos hemos anticipado un poco y puede ser en noviembre, ese 30% de estimación que está dando el mercado en estos momentos, pero en cualquier caso el momento está muy cercano y esto debe alentarnos a aumentar el peso en renta variable en comparación con la renta fija. La segunda idea está en el crédito, en unos fundamentales que son ciertamente resilientes. Fíjense la evolución de la deuda en relación a los fondos propios. Está todavía en niveles relativamente sanos y para el caso de Estados Unidos, fíjense el gráfico de la derecha, que yo creo que es muy poco intuitivo, ¿no? Si tenemos en cuenta que efectivamente el coste financiero para las empresas por la subida de tipos de interés está aumentando, pero tenemos en cuenta el efecto de la remuneración de la caja y lo que hacemos es netearlo, fíjense qué gráfico nos encontramos a la derecha. Con tipos francamente elevados, lo que estamos viendo es que el efecto neto agregado en las compañías, por supuesto hay compañías perdedoras y compañías ganadoras, lo que estamos viendo es que hay un efecto neto positivo y no negativo como uno tendería a pensar y por tanto es un gráfico francamente interesante. Todo dentro de un entorno, bueno, pues donde hemos escuchado noticias recientemente en Italia con respecto a todo el tema de los compromisos en cuanto al déficit y en un crecimiento que claramente está menguante, pero que para los periféricos como España, pues lo que estamos viendo es que son curvas no invertidas, ligeramente positivas, pues el 10 años te paga un 4 frente al 2, que está a niveles del 3,5, una situación que todavía podemos beneficiarnos de ella, ¿no? Y toda una situación también que hay que tener en cuenta donde los diferenciales de crédito pues nos parecen relativamente complacientes y, por tanto, como aparece a la izquierda, lo que preferimos estar más en el lado conservador. Y a nuestros inversores lo que estamos recomendando es tener preferencia por el crédito de calidad frente al de compañías con rating más bajo. Todo ello en un entorno donde hay que decir que el año 2024, dentro de los vencimientos que se avecinan, tampoco va a ser un año donde va a haber demasiadas tensiones. Fíjense, gráfico de la izquierda, las barras que hay. En la eurozona vence en grado de inversión un 4% de las emisiones y en high yield alrededor de un 3,5%, ¿no? Los vencimientos donde se van a tensionar más va a ser a partir del año 25 y 26, ¿no?
Por tanto, en cierto modo, lo que habría que decir es que ya hay una normalización en lo que es todo el mercado emisor en la zona euro. El año pues está yendo ligeramente por debajo del promedio, un año claramente ya en emisiones bastante por encima de lo que fue el año 22 y por debajo de ese espectacular 2020 donde se exageraron las cosas por la salida de la COVID, ¿no? Por tanto, respecto a lo que es la emisión de pares, lo que hay que decir es que con los últimos datos publicados, pues la situación está claramente aumentando, ¿no? Y como pueden ver, en el año 23, solo lo que llevamos ya en el primer semestre, claramente supera la evolución de los últimos años y la verdad es que tiene buena pinta de cara a final de año, en un entorno donde, pues como todos ustedes saben, la financiación alternativa claramente lo que nos genera y como se comentó previamente, pues una menor dependencia a la hora de financiarse, pero también unos costes más bajos fruto del encarecimiento de lo que es la financiación bancaria, ¿no? Y el gráfico de la izquierda es muy interesante. Hay que tener en cuenta, en situaciones como las que nos enfrentamos, que las crisis no son como la del COVID. Una situación como muestra el gráfico a la derecha, donde lo que vimos es pues una facilidad en cuanto a préstamos bancarios absolutamente excepcional y que no tiene nada que ver con lo que ocurre en el promedio de las recesiones pasadas, ¿no? Es esa diferencia entre las barras oscuras, ¿no? Por tanto, pues mucho queda por hacer en el mercado español en cuanto a financiación alternativa y a pesar del papel destacado que tiene Bancamar, que con los números que se han citado aquí previamente, queda un gran camino por recorrer. Como se puede ver por regiones, pues la utilización de la deuda cotizada sigue siendo claramente residual, muy por detrás pues de culturas como la sajona y la que hay en Estados Unidos, incluso por detrás de mercados pues más fuertes, ¿no? como el francés y el italiano. Esto respecto a la renta fija. Respecto a la renta variable, ¿hacia qué entorno vamos? Pues hacia un entorno, sobre todo, en que hay que analizar qué tipo de evolución tienen los mercados cuando vienen las paradas en los tipos de interés. Fíjense el gráfico de la izquierda, es muy interesante. Lo que demuestra es cómo lo hace la bolsa en todos los periodos de bajadas de tipos de interés. Como pueden ver, desgraciadamente no hay un patrón que diga que siempre suba o siempre baja, ¿no? Entonces, como nosotros lo que pensamos es que ciertamente estamos ya en el momento de la parada, vamos a analizar ese patrón, que es lo que vemos en el gráfico a la derecha, en la columna de la izquierda, ¿no? En promedio, en las paradas, la bolsa sube un 6%. Para que hay veces que sube un 24%, como fue en el año 2006, y hay veces que cae un 14%. Este gráfico ayuda a explicar nuestro posicionamiento cauto en la renta variable. Lo que queremos evitar son esos peores escenarios del menos 14%. Pero lo que difícilmente ocurre en los periodos de paradas de tipos de interés es que las caídas en la bolsa sean muy sostenidas y estructurales, ¿no? Y por tanto, nuestra aproximación no es de un mercado que está cayendo, como ciertamente ha ocurrido desde los máximos de julio hasta ahora, sino una aproximación hacia poder reconstruir posiciones de riesgo si se dan los niveles adecuados durante las próximas semanas. Por tanto, estamos en ese entorno de barra de la izquierda un poco diferente al que vendrá más adelante cuando los tipos de interés empiecen a bajar, que será la certificación de que el ciclo ha terminado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando los tipos de interés bajan? Que no es el escenario en el que estamos todavía y, como hemos dicho, podría producirse pues, alrededor del verano del año que viene. Pues una discrepancia, ¿no?, entre esos aterrizajes suaves que decíamos o los aterrizajes duros, ¿no? El aterrizaje suave, altamente improbable, que se produce en menos de una cuarta parte de las veces, lo que produce son retornos positivos que pueden ser hasta del 22%, como ocurrió en el año 95, y son unos resultados que son tan buenos que en promedio lo que hacen es que pues saques un 2,3, ¿no? Lo malo es que el 75% de las veces, o el 78% de las veces, cuando vienen bajadas de tipos de interés, los mercados bajan. Y bajan mucho, como aparece a la derecha, ¿no? Por tanto,
Nuestra idea es que estamos en la barra de la izquierda todavía, tácticamente intentando capturar potencial para la renta variable. Y sobre todo creo que nos parece es que hay bastante complacencia, poco potencial todavía y valoraciones bastante exigentes. Aunque todo esto ha mejorado a lo largo de las últimas semanas, nos sigue pareciendo que un crecimiento estimado, por ejemplo, para la bolsa americana del 12% para el año que viene y del 7% para el Stoxx 600, pues que son niveles bastante exigentes para una valoración bastante extendida, como aparece en el gráfico de la derecha, ¿no? Por tanto, cuando intentamos asignar valores para objetivo, ¿no?, para la renta variable, vemos que difícilmente podemos encontrar un objetivo, por ejemplo, para el S&P 500, que está en la zona de los 4.250 puntos actualmente, pues superiores a los 4.600 puntos. Estamos en un mercado lateral y lo que hay que comprar son bajadas para intentar jugar ese tope alto que pensamos que ya vimos, ¿no? Esa parte más alta seguramente para este ejercicio, ¿no? Por tanto, seguimos defensivos, tanto en sectores, en regiones, una preferencia de Estados Unidos frente a la eurozona, una preferencia por emergentes y, sobre todo, en cuanto a sectores, positivos en todo lo que son sectores vinculados a la tecnología, a la ciberseguridad, a la transición verde, sectores defensivos como el que es salud y farmacia y también el sector financiero europeo. Por tanto, finalmente ya para concluir, nos enfrentamos en cuanto a los activos a estos retornos estimados que aparecen aquí a la izquierda. Una frontera eficiente que es un poco especial, ¿no? La teoría básica de finanzas lo que dice es que uno debería estar dispuesto a pagar más, asumir más riesgo, más volatilidad, por un retorno exigido más alto, ¿no? Y si intentamos hacer una media entre la renta fija, que es lo que está a la izquierda, y la renta variable, que es lo que está a la derecha, lo que vemos en el fondo es que esto, más que una curva, es una recta, ¿no? Prácticamente el retorno exigido promedio es casi igual el de la renta fija que el de la renta variable, ¿no? Por tanto, si ajustamos rentabilidad frente a volatilidad, lo que vemos es que la renta fija presenta mejores oportunidades y lo que queremos es poder capturar ese potencial. Por tanto, estas son nuestras ideas, un ciclo en deterioro moderado, una recesión que pensamos que no se producirá durante los 12 próximos meses, una aproximación defensiva respecto a los activos de riesgo, una preferencia por la renta fija y el crédito frente a la renta variable por ahora y sobre todo una idea de oportunidad. Esta séptima vida del ciclo es diferente y lo que nos parece es que más que verla con recelo o con susto, debemos aprovechar esta fase de parada en las subidas de tipos de interés que pensamos que nos va a brindar retornos positivos en los próximos meses. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joan. Pasamos a la mesa sobre alternativas de financiación para la empresa familiar. Si queréis. Tenemos una foto primero. Vale. Sí, está bien. Está bien. Bueno, contamos en esta mesa con Jorge Bonín, director financiero de Grupo Molins, Eduard Tarruell, tesorero corporativo de Grupo Fluidra, Carlos Blanco, director financiero de Grupo Jorge. Tenemos también a Gonzalo Gómez Retuerto, director general del Mercado Alternativo de Renta Fija, el MARF, y José Manuel Arcenegui, director general de Banca Marc y responsable de área de banca corporativa.
Bueno, como ha comentado durante su intervención José Luis Acea, la financiación alternativa ha tenido un despegue importante a partir de la última crisis bancaria, para que las empresas lo utilizan como complemento a los tradicionales préstamos bancarios, ¿no? Y han aparecido pues, emisión de valores, pagarés, bonos, o sea, este tipo de activos que se pueden utilizar, o también recurrir a formatos alternativos de financiación privada como el direct lending, ¿no? De la que podemos hablar ahora, ¿no? Bueno, en primer lugar le quería preguntar a José Manuel Arzenegui, para empezar, pues que nos explique un poco qué otras formas de financiación alternativa existen, además de los mercados de capitales, y qué ventajas tienen este tipo de financiación para la empresa familiar y para la empresa mediana en general. Gracias, Elisenda. Bueno, la verdad es que financiación alternativa, que nosotros la consideramos complementaria a la bancaria, porque no se puede prescindir de la financiación bancaria, como hemos visto en las cifras que ofrecía Joan, es una cuestión cultural, ¿no? En algunos países está como en el mercado anglosajón, el 70% es financiación no bancaria y el 30% es financiación bancaria. Y aquí, pues en el caso que más, en Europa estamos en niveles entre el 15 y el 20 de financiación alternativa, ¿no? Por tanto, siempre nos gusta precisar que es financiación alternativa y complementaria a la financiación bancaria. Bueno, yo creo que las formas de financiación alternativa no solamente se limitan a los mercados de capitales, como bien estabas diciendo. Aunque hoy nos concentremos mucho en hablar de lo que son las emisiones a corto, los pagarés, fundamentalmente, que son lo que va a este debate, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, hace años ya que vimos que había que, por las limitaciones, las restricciones que tenemos los bancos, teníamos que asesorar, ayudar a nuestros clientes, la empresa familiar, al crecimiento en lo que es una faceta que engloba muchísimos sectores de la economía a nivel mundial, que es la desintermediación. Y la desintermediación es la apelación a los inversores, a las bolsas de financiación que, como bien decía José Luis, están presentes en estos momentos, ¿no? Eso se puede hacer a través de los mercados organizados, los mercados de capitales, en lo que estamos hablando de papel eurocomercial, hablamos de las emisiones en el MARF, en pagarés, hablamos en bonos, hablamos de otras financiaciones más estructuradas, pero también en financiaciones directas, en financiaciones en bilaterales, con un sponsor que directamente se adecúa a las necesidades que tiene la empresa. También nosotros hemos hecho algún experimento, y digo experimento porque en la economía española es más complicado por el tema de legislación, en la financiación de circulante, y también con la financiación en activos singulares, en las soluciones de financiación de activos. Todo esto son formas alternativas de financiación que las empresas pueden utilizar. Yo creo que las ventajas, pues claramente, son diversificar, reducir la dependencia de la financiación bancaria, tener también un acceso a una base inversora, a una base de financiación que de alguna forma tienes un reporting directo, una relación, una interlocución directa con ellos, te ayuda a controlar los costes, te ayuda a ver cómo está el mercado y desde luego te da a conocer. Las compañías aprovechan esto para darse a conocer. Muchas de las compañías, cuando se plantean emitir, como es un paso importante, a veces se quedan un poquito, yo diría que reticentes a dar este paso, ¿no? Este paso de financiación alternativa. Fundamentalmente porque piensan que es un esfuerzo que cuando hay financiación barata, financiación bancaria, no merece la pena darlo y que además que conlleva una serie de servidumbres y de cargas que van a ser una tarea imposible para ellos. No es así. Yo creo que la experiencia lo que nosotros nos demuestra es que el primer paso hay que darlo bien, hay que darlo asesorado, como todo en la vida. Nosotros hace ya años que en Banca March nos dimos cuenta de que esto era una oportunidad. Trajimos las capacidades que necesitábamos para ello y lo que buscamos siempre en este tipo de relaciones, en este tipo de operaciones que hacemos con nuestros clientes, es que toda la misión, desde el principio hasta el final, salga bien. Yo creo que lo que tiene que tener sentido es que aquí tanto el que origina, el emisor que va a buscar financiación, como el inversor, salgan verdaderamente contentos de una transacción de esta naturaleza, ¿no? Eso yo creo que es el punto más fuerte de cuando nosotros ofrecemos nuestros servicios a los clientes, en que hemos construido
unas buenas capacidades de asesoramiento, que son capaces de decirte cuál es el procedimiento, quitarte y despejarte dudas en cuanto a la información que tienes que reportar, elegir el plazo, elegir el momento, los mensajes que tienes que dar al mercado y el tipo, lo que tienes que pagar, ¿no? Estábamos viendo en la presentación anterior cómo están situados los investment grade, pues en el momento es una rentabilidad muy aceptable, tanto para el punto de vista del emisor, que termina reduciendo sus costes, como también se ha podido apreciar en la presentación anterior, como para el inversor. Al inversor nosotros le cuidamos mucho, somos muy selectivos en los 58 programas que hemos tenido, como ha dicho José Luis, el honor de ser o bien dealer o mayoritariamente asesor registrado, porque nosotros lo que buscamos es que no pondríamos nuestro dinero en determinadas compañías y, por tanto, no podemos pedir a nuestros clientes inversores que lo hagan. Por tanto, todos los nombres que están en nuestros programas de emisión son nombres de calidad, que emiten en unos plazos cortos, que pueden llegar hasta los 2 años, en 3 meses, 6 meses, y, por tanto, a nuestros inversores, que son profesionales y no solamente institucionales, carteras institucionales, se les aparece una oportunidad muy buena de invertir en 2, 3 buenos nombres en plazos cortos, compañías consolidadas o incluso aquellos que tengan más capacidad, más liquidez, formar una cartera. Yo creo que esto lo que conlleva es a un ecosistema que está aquí para quedarse, en el cual nosotros hemos invertido, tenemos unos equipos que vienen de diferentes espectros del sector financiero y que nos sentimos muy cómodos ofreciendo nuestras capacidades a nuestros clientes, ¿no? Está aquí hoy Guillermo Hot, que es el responsable de nuestro equipo de Debt Capital Markets, y cualquier otra duda, pues posteriormente le podéis abordar y seguro que la resolverá. Pero seguro que nuestros acompañantes hoy son capaces de darnos más color sobre por qué estas compañías familiares han acudido a este tipo de financiación. Bueno, tenemos aquí, lo que decías, a representantes de 3 empresas importantes. Si te parece, empezamos por Jorge Bonín, el director financiero de Grupo Molins. En Grupo Molins, ¿qué experiencia habéis tenido con la financiación alternativa? Bueno, buen día. Lo primero, agradecer a La Vanguardia y a Banca March el haber organizado este evento. Como antes decía el director de estrategia de Banca March, en nuestro sector, en materiales de construcción, se da exactamente el caso de que el mundo anglosajón, la financiación alternativa tiene un peso alto, altísimo, yo diría. Y ha sido así durante muchísimos años. Y, sin embargo, en el mercado europeo, y especialmente aquí en el sur de Europa, pues todavía la financiación alternativa sigue siendo con un peso bajo. Con lo cual el potencial es enorme. Nosotros en Molins nos planteamos desde el principio que necesitábamos una financiación lo más flexible y versátil posible, que respondiera a la agilidad de lo que es el día a día de las circunstancias actuales y más después de la crisis del COVID, del abismo que antes comentaba el anterior ponente. Y para eso, igual que mira uno con qué moneda se financia, pues no estamos en 12 países, o si no más financiamos a tipo fijo o a tipo variable, o si aseguramos, no aseguramos, pues mirar también todo tipo de alternativas, que te da, como antes comentaba mi compañero, un acceso a grupos de inversores muy interesantes, que también para una empresa cotizada como es Molins, pues también se abren otras puertas, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos planteado siempre, como digo, como estrategia financiera, la diversificación. En el 2019, en el caso concreto de España, lanzamos un programa de pagarés de 100 millones de euros, con un máximo plazo de 24 meses en el MARF, y la verdad es que estamos muy contentos. Ya teníamos experiencia anteriormente, parte del equipo, en emisiones desde el año 2015 en el MARF. Hemos ido acompañando el desarrollo del MARF en ese sentido, y la verdad es que depende de los periodos de situación de tipos de interés, pues tienes que encontrar la entrada y el momento de entrar, pero se dio la circunstancia, por ejemplo, que llegamos a emitir a tipos negativos, ¿no? Una empresa como Molins, ¿no? Con lo cual también era bastante significativo, ¿no? Y luego, cuando hemos hablado con otras empresas, otros sectores extranjeras, pues también miran el MARF y lo miran. Antes he hablado también de Dublín y miran otras plazas. Pero realmente el MARF, y yo aconsejo y recomiendo a todos, porque esos trámites son relativamente sencillos. Y creo que tenemos una plaza mucho más competitiva que como puede ser Frankfurt o puede ser Dublín, ¿no? Y por la base inversora. Con lo cual, es más, nosotros para los excedentes de tesorería
Utilizamos también la compra de pagarés en el MARF, precisamente de otros, algunos de los aquí presentes, de esas empresas, también para colocaciones de tesorería, con lo cual, en la parte de colocación, pero en la parte también de gestión de tesorería. En ese sentido, para nosotros en Molins es un básico. Lo que nos gustaría es tener muchísima más versatilidad todavía, sin olvidar la financiación bancaria, como bien decía mi compañero de Bancamarch, que es fundamental, pero hay que mirarlo según el momento. Y para eso, como digo, nosotros especialmente con el programa Pagarés, donde utilizamos a Bancamarch en el MARF, estamos extremadamente contentos porque cumple todas las necesidades que buscamos. De acuerdo, gracias. Eduard Tarroell, en vuestro caso, en Fluidra, ¿qué os llevó a la decisión de buscar financiación vía mercados? Bueno, yo pienso que, como cualquier empresa, ¿no?, que va evolucionando, partimos de una financiación puramente bancaria, primero en bilaterales, después en sindicato. Yo pienso que el paso siguiente, ¿no?, era entrar en este mercado de capitales. El hecho de entrar en el mercado MARF fue con un doble objetivo, ¿no? Es decir, buscar una alternativa de financiación, otra fuente de financiación distinta a la bancaria, y segundo, ¿no?, un objetivo de darnos visibilidad, ¿no?, en un mercado de capitales, ¿no?, en que no estábamos. Quizá este segundo punto en un inicio fue el primordial, más que buscar una fuente de financiación alternativa, pensando más en el futuro, en un crecimiento importante que pudiera tener el grupo y que en un futuro más lejano, ¿no?, tuviéramos que ir, ¿no?, a mercados de bonos o similares. Este fue principalmente lo que nos motivó a entrar, ¿no?, hace 6 años, ¿no? Estamos en el 7º año de programa, estamos muy contentos, ¿no? Inicialmente nuestra utilización era bastante poca. En los últimos 2 años sí que lo hemos utilizado bastante, aprovechando, como decía Jorge, ¿no?, los tipos de interés que incluso pasaron a ser negativos, con casi una financiación muy barata, ¿no?, comparado con la bancaria, que nos ayudó, digamos, también a complementarla, ¿no? A partir de entonces, ¿no?, pues creo que hemos ido incrementando el volumen, digamos, tenemos un programa ahora de 150 millones, con alguna punta de incluso de 120 millones, es decir, que llevamos ya bastantes emisiones en el mercado y pienso que nos complementa bastante, ¿no?, con nuestra financiación estructurada que tenemos actualmente. O sea, que lo recomiendas a otras empresas. Yo creo que sí, ¿no? Pienso que los requisitos para entrar en el MARF no son muy elevados, no son muy costosos, y esto también ayuda, ¿no?, este objetivo que yo hacía referencia, ¿no?, a dar visibilidad a la empresa, claro, dentro de un mundo, ¿no?, que es una financiación alternativa, y que cuando ya tu deuda ya es suficientemente importante, ayuda, digamos, ¿no?, a complementar, ¿no?, porque al final, como también decía él, ¿no?, la financiación bancaria nunca la puedes olvidar porque es necesaria, ¿no?, para tu día a día. Por supuesto. Ajá. Bueno, Carlos Blasco, director financiero de Grupo Jorge, por favor, cuéntanos cuál ha sido vuestra experiencia al respecto. Hola, buenos días a todos, buen día. A ver, nuestra experiencia, ¿de dónde viene? Básicamente, para el que no nos conozca, yo creo que las Fluidra y Molins pues son empresas quizás más conocidas, ¿no? Nosotros somos un grupo 100% familiar. Estamos en dos negocios. Uno es el tema de la energía renovable, que empezamos hace 25 años prácticamente, y otro que es el sector alimentación, sector porcino, que yo creo que tienen 2 características que de alguna forma nos hicieron ir a esto, ¿no? Por un lado, son muy intensivas en capital, muy intensivas en inversión, lo cual te hace que de alguna forma tengas que buscar financiación, ¿no? En nuestro caso, al ser una empresa familiar, no había interés en dar entrada a alguien en el equity, en el capital, con lo cual básicamente dependíamos o de los resultados que íbamos generando, tiene márgenes relativamente bajos, o bien de financiación, ¿no? Financiación, como antes comentaba el compañero, en España prácticamente todo dependía de la banca, ¿no? Y vimos que había que diversificar, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso lo que hicimos fue hacer una emisión de bonos. Tampoco queríamos hacer
una emisión de 200, 300 millones que prácticamente sustituyó toda la banca. La verdad es que nosotros con la banca hemos estado siempre cómodos, hemos tenido buena relación, la gente a veces tiende a demonizarla y en nuestra casa lo vemos completamente contrario, no creemos que la banca está ahí, tiene su forma de entender los negocios, por eso lleva tantos años, ¿no? Pero entonces vimos que había que complementarla de alguna forma, ¿no? Y fue un poco cuando nos planteamos el decir, oye, pues hacemos una emisión de bonos a largo plazo y de alguna forma complementamos con un programa de pagarés, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hay un segundo elemento y es el tema del ciclo de nuestro negocio. Es decir, hay momentos en los cuales las rentabilidades son más altas, otras más bajas, y la banca tiene una característica y es que cuando estás un poco quizás en la parte más baja, pues es más complicada, ¿no?, obtener financiación. Entonces, los programas de pagarés de alguna forma te ayudan un poco a complementar, ¿no? La pregunta típica que puede tener todo el mundo son dos, yo creo. Una es, oye, ¿es muy caro, no es muy caro y es muy complejo o no? Yo creo que es muy sencillo. O sea, realmente, la gente tiende un poco a tener la idea de que hacer una emisión de bonos puede ser súper complicado de pagarés, y la verdad es que no, que vas de la mano de asesores que te acompañan y es todo muy, muy sencillo. Los costes son relativamente bajos, quizás no para una empresa pyme que necesitas una cierta escala en financiación, pero no es complejo, ¿no? En la segunda, el coste. Pues el coste de la emisión o de la financiación, yo creo que hemos pasado por periodos muy variados, ¿no? Cuando empezamos a emitir, pues quizás estaba un poco por encima de la banca y ha habido momentos que han estado pues bastante por debajo, ¿no? Comentaba también el compañero que han estado en tipos negativos. Nosotros no hemos llegado a eso, pero sí que hemos estado en tipos de un 0,10, un 0,15, que manual, que es bajísimo, ¿no? Y ahora estamos pagando pues bastante más, ¿no?, como ocurre con cualquier otra financiación. Entonces, bueno, Y el efecto de la visibilidad de la empresa también lo valoráis, ¿no? Nosotros sí lo valoramos, pero si te digo la verdad, no fue el elemento crítico. Es decir, sí que bueno, es una empresa que intentamos tener, yo te diría más bien un perfil bajo a veces, pero sí no estamos tampoco en mercado no estamos cotizados, con lo cual, bueno, intentamos en general no tener quizás esa notoriedad que quizás empresas con una marca más potente o que van a consumidor intentan tener. Pero bueno, yo creo que en el mundo del sector financiero sí que nos conocen bien. Creo que un tema que es importante es el tema de la transparencia. Eso me parece fundamental. Es decir, las empresas tienen que estar acostumbradas y cada vez más. A veces las empresas familiares, yo creo que parece que el explicar demasiado su negocio, pues explicas determinados secretos. Yo creo que eso hay que un poco el quitarle esa idea, ¿no? Yo creo que hay que explicar, oye, muy bien la situación de las compañías, explicar el plan de negocio. Yo creo que eso muchas veces te ayuda a que cuanto mejor se entiende el negocio, cuando vienen las dificultades, mejor van a entender, oye, qué es lo que está ocurriendo y por qué crees que se va a recuperar y los financiadores te acompañan, ¿no? Entonces, ya digo, por nuestro lado, y como hemos hablado, seguramente si no lo estaríamos, pues la experiencia es muy positiva, ¿no? Muy bien. Lo tenemos aquí a Gonzalo Gómez Retuerto, director general del MARF, con quien podemos profundizar un poco en una de esas vías de financiación alternativa que sería la emisión de deuda en el MARF. Gonzalo, en el actual entorno macroeconómico de elevada inflación, de estos tipos de interés tan altos, una posible contracción del crédito, la inestabilidad geopolítica, ¿crees que es un buen momento para iniciar una senda de diversificación de las fuentes de financiación tradicionales? Sí, buenos días. ¿Qué voy a decir yo? Y además, después de las amables palabras que se han comentado los compañeros del panel, ¿no? La verdad es que yo creo que ha habido varias ideas que se han lanzado que son súper interesantes, ¿no? Y que coinciden mucho con los objetivos que nos planteábamos al lanzar este mercado hace 10 años, justo. El día 7 de octubre se van a cumplir 10 años que empezó el MARF en 2013 y bueno, pues que se han ido viendo a lo largo del recorrido de este mercado en la década, ¿no? En estos 10 años han sido ya 143 compañías las que han emitido en el mercado. Ahora mismo hay una deuda viva anotada que es un proxy de la financiación que está aportando el mercado, la financiación real que está aportando de unos 8.500 millones de euros, que es una cifra significativa para las compañías que están cotizadas en el mercado y que, como vemos, además son compañías que representan perfiles muy distintos, ¿no? Yo creo que esto es un poco la riqueza también del mercado, ¿no? Que bien compañías de distintos sectores de la economía, evidentemente, y también compañías en distintas situaciones o cotizadas o no cotizadas o compañías que son de carácter familiar
y también compañías en distintas etapas de su vida. Compañías muy maduras, que llevan muchos años operando, o compañías que son pues relativamente jóvenes, ¿no? Incluso pues hemos tenido que llegar compañías que tienen escasamente 10 años de vida, ¿no? Prácticamente en paralelo al nacimiento del mercado, ¿no? Entonces, sí creo que me hago eco un poco de lo que comentaba Joan, ¿no? De la situación que tiene ahora mismo la renta fija. Y aquí la verdad es que vemos que es un momento dulce para la renta fija en el sentido de que hay una demanda inversora potente, porque así como el año pasado con las subidas aceleradas de tipos de interés la situación fue un poco más compleja, ¿no? A la renta fija la volatilidad tampoco le sienta tan bien, es un mercado mucho más tranquilo, mucho más sosegado, ¿no? Y que el inversor lo que busca pues es entrar en una operación determinada, recibir su rendimiento y al vencimiento, bueno, pues si todo va como tiene que ir, pues estar ahí otra vez para volver a invertir y para financiar nuevamente a la compañía, ¿no? Entonces, así como el año pasado el segundo semestre fue más complejo por la subida acelerada de tipos de interés, lo que vemos es que efectivamente estamos ahora en un momento quizá terminal ya de tipos de interés, bueno, pues en el que ya estamos en los máximos. Nadie sabe exactamente lo que van a decir los banqueros centrales, evidentemente, pero estamos ya, todo el mundo tiene la sensación de que estamos ya en unos máximos y, por tanto, para los inversores se presenta una grandísima oportunidad de construir una cartera, ¿no? De ahora mismo entrar en emisiones y en operaciones de renta fija en las cuales, bueno, pues las rentabilidades son muy atractivas, ¿no? Entonces, por ahí vemos una demanda existente desde el lado del inversor, clara. Y luego, pues también, yo coincido también con lo que se ha comentado, hay un cambio estructural en la filosofía de la financiación de las empresas, ¿no? Y donde las empresas hace, pues eso, 10 años no se planteaban los mercados de capitales como una alternativa para su financiación por las dificultades que comportaban o por la poca experiencia o que había, pues ahora realmente todo el mundo creo que lo tiene como una alternativa real, ¿no? Y donde antes solo las grandísimas compañías, las multinacionales, IBEX y demás que se financiaban en los mercados, ahora se financian pues cientos de compañías. Y en directo, lo que te iba a preguntar, ¿qué perfil de empresa cuadra con este tipo de...? Es diverso. Yo ya no me atrevo a poner una porque es tan diverso y tan heterogéneo que la verdad es que no es posible definir un arquetipo de compañía que tenga cabida en los mercados, ¿no? Hemos ido viendo, digamos, sectorialmente, ahora mismo las empresas que ya cotizan en el mercado pues prácticamente replican la estructura del Producto Interior Bruto español, o sea, hay todos los sectores, pues, energía, ingeniería, comercio, retail, etcétera. No, digamos que aquí no hay ningún sector que no tenga representación. Geográficamente también es muy diverso, pues todas las regiones, no solo españolas, sino también algunas empresas extranjeras han visto la oportunidad y tenemos, por ejemplo, ahora 7 compañías portuguesas que han venido a financiarse al mercado también, una compañía alemana, o sea, han visto opciones, ¿no? Pues también hay una gran diversidad y a nivel de madurez o grado de madurez de la compañía, pues como digo, también hay tenemos compañías centenarias o compañías que tienen menos años de vida, ¿no? Yo lo que sí que creo que es interesante es insistir en esta idea que comentaba José Manuel de la diversificación, no la sustitución. Ahora sí que hay una oportunidad de diversificar y no es una alternativa. Es una alternativa, no es un sustituto de otras fuentes de financiación. Y por tanto, pues la empresa lo que tiene que tener es, si va a emitir por sí solo, pues una capacidad suficiente de poner una parte de su deuda en el mercado y acceder a esos inversores, sin que eso suponga tampoco una merma de la financiación, vamos a llamarle tradicional. Y luego también, si en caso de compañías aún más pequeñas, pues existe la posibilidad de utilizar fondos de titulización u otras alternativas que la verdad es que han tenido un crecimiento muy interesante también, en el cual, bueno, pues con la cesión de determinados activos, facturas, créditos futuros y demás, se pueden ceder al fondo y esos activos sirven como garantía del fondo para emitir la deuda y poder financiar a la empresa. Vale. ¿Y cuál puede ser un buen momento para iniciarse en el MARF mediante una emisión de
Bueno, tiene que ver con la propia necesidad que sienta el empresario y la empresa, ¿no? Y lo han comentado también, ¿no? Llegan, bueno, en un momento determinado de la propia ciclo de crecimiento y de la vida de la empresa, pues el empresario necesita o siente que necesita acceder a otras alternativas, a otras posibilidades, o bien porque el propio negocio que está planteando pues es un negocio, por ejemplo, de crecimiento, de M&A o de expansión de sus plantas o de sus recursos, pues necesita de eso específicamente, y ahí pues hay operaciones también ligadas a Project Finance y de emisiones de bonos, o bien porque su circulante o sus necesidades a corto plazo pues hacen que realmente el mercado de pagarés les sea una herramienta muy útil a la hora de captar esa financiación que comentaban, pues 3-6 meses, ¿no? Que le permita diversificar su financiación tradicional. Entonces, obedece a muchos motivos distintos el impulso de acceder al mercado. Bueno, lanzo una pregunta un poco a todos, si queréis, vamos. ¿Qué tipo de productos consideráis más atractivos o os han funcionado mejor? ¿Qué podéis recomendar más a otras empresas, ¿no? Por ejemplo, empezamos contigo, Jorge. Pues siguiendo un poco lo que dice Gonzalo, dependiendo de la situación, ¿no? Claro. Si es un Project Finance, nosotros invertimos mucho en Greenfields. Son Greenfields que tardas 3 años o 5 desde el inicio de la licencia. Son 3 años en que empiezas a ejecutar una obra, una inversión, y solo ves el primer dólar, el primer euro al cabo de 3 años, ¿no? Con lo cual requiere de una financiación específica, ¿no? Es diferente que una financiación particular de una pico de tesorería, de un circulante que necesitas, una financiación a 3, 6, 9, 12 meses, o una financiación ligada a una colocación de deuda, un private placement, a un EuroPP o a un USPP, ¿no? Dependiendo un poco de la situación. Nosotros hemos hecho bonos en Bolivia, que es un mercado muy poco líquido, pero hemos desestimado hacer bonos en Colombia, que también es poco líquido, ¿no? Depende de la situación. El MARF lo que ofrece, y yo quería hacer hincapié en el último comentario de Gonzalo, es que, claro, tú vas a hacer un high yield, necesitas 250 millones, no es un investment grade con el tamaño, al menos en nuestro caso, con lo cual lo que te permite es acceder a una base inversora, una colocación de deuda. Estás básicamente al final trabajando con una aseguradora europea o del mundo del seguro o parecido, con lo cual tienes uno o dos básicamente con un ticket de 25 millones no más, o 25, 30, 40 a un fondo americano puntual. En el caso del MAF te permite acceder a una base inversora, como digo, en nuestro caso hasta 24 meses, que no hemos llegado a utilizar, pero lo hemos utilizado más a corto plazo, y te permite esa variabilidad que tienes de situaciones de necesidades puntuales, como decía mi compañero en el caso del Grupo Jorge, ¿no? Entonces, va a depender, nuestra experiencia depende de la situación, y mi recomendación es la situación que tenga cada una de las empresas, habiendo tenido ya una madurez de gestión financiera. Sabiendo, claro, ese ejercicio de transparencia que también comentaban mis compañeros, pero adaptarse a la situación. Hay muchas cosas, hay que saber, creo que antes lo decía alguien, dónde está el dinero, buscarse un buen asesor que te guíe en eso, y digamos que para mí el MARF, en este caso, ha democratizado el acceso a la financiación a un tamaño de empresas que en España estaban algo olvidadas y que dependíamos solamente de la financiación bancaria. Entonces, bueno, es un paso más en la evolución hacia luego pues, a modelos o productos financieros muy sofisticados, donde depende un poco el tamaño, la necesidad y la diversidad, como digo, de financiación. Eduardo Terroel, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué productos recomiendas? En nuestro caso, ¿no? Hemos ido incrementando nuestro tamaño, ¿no? Especialmente a partir de la fusión que hicimos en el 2018 con una empresa americana, ¿no? El tamaño y la deuda nos aumentó y cambiamos, ¿no? Lo que era la financiación clásica en nuestra casa, que era el sindicato bancario, ¿no? A una estructura menos bancarizada, ¿no? Que es el Term Loan B, en el que ya tienes acceso, ¿no? A un tipo de inversores distintos, ¿no? Institucionales, CLOs, etcétera, ¿no? En el primer Term Loan B que firmamos, ¿no? En el mismo 2018, te diría que la mayoría de inversores, ¿no? Eran de este tipo.
ya en el segundo, que hemos firmado hace 1 año y medio, los bancos ya han entrado en este mundo también del Term Loan B, lo cual, pues bueno, tenemos allí una mezcla, ¿no?, de las dos realidades, ¿no?, la parte más bancaria, ¿no?, a la no bancaria. Entonces, aquí nosotros poco a poco, ¿no?, hemos ido diversificando la masa inversora y diría que estamos tocando todos los posibles, ¿no? Nos faltaría ahora el paso posterior ya para crecer, ¿no?, que sería el de mercado de capitales en los bonos. Gracias. Carlos, del Grupo Jorge, ¿cuál es tu experiencia en este sentido? ¿Qué recomendarías? A ver, yo creo que lo han explicado también mis compañeros, que es difícil añadir algo más, ¿no? Pero a ver, nosotros empezamos con los bonos, primero en el año, creo que fue en el año 2007, porque principalmente por un tema de que tenemos una serie de inversiones bastante potentes, los paybacks son largos y nos parecía pues que tenías que financiarlo a largo, ¿no? Eso por un lado. Después empezamos también con la parte del programa de pagares por un tema de, oye, estás complementando de alguna forma, tienes más diversificación y un coste bastante más bajo, ¿no? Dicho eso, yo creo que lo que es importante es entender que si al final tú de dónde vienes es, oye, de una financiación bancaria tradicional, que yo creo es de donde venimos casi todas las empresas en España, la banca está cambiando y al final hay temas regulatorios, hay temas de provisiones, hay un escenario en el cual cualquier financiación a largo plazo le va a costar mucho más. Es decir, nosotros hicimos los bonos pues porque al final, oye, tenías acceso a una financiación a 7 o 10 años bullet, que en la banca es casi imposible de conseguir, ¿vale? Entonces, al final la banca te puede complementar, te puede hacer muchas cosas. Para nosotros es la financiación fundamental, ¿eh? Insisto que la financiación alternativa es la complementaria, pero te permite hacer cosas que en la banca cada vez le cuesta más, ¿no? Y de hecho yo creo que la propia banca es la primera que incentiva, ya no solamente un poco por la parte comercial, sino por un tema de, oye, pues en una empresa yo no soy capaz de llegar a 7 o 10 años porque me están machacando las provisiones que tengo que hacer y eso te encarece el coste y demás, pues oye, pues hay determinados players que sí que lo hacen, ¿no?, con un coste de financiación distinto. Al final también ves que los costes cambian, ¿no? Nosotros cuando firmamos en el año 2006 nos pareció 2007, nos pareció entre comillas caro, aunque yo creo que era muy competitivo. Ahora la subida de tipos que ha habido lo ha hecho barato, ¿sabes? Al final todo es relativo en la vida, pero sí que, bueno, ya digo, o sea, nos parece que según el plan que tengas y demás, pues hay muchas alternativas, ¿no? Y tú que estás en el sector de las renovables, ¿el criterio de la sostenibilidad es algo que se valora especialmente en estos mercados? Igual nos estamos anticipando alguna pregunta de eso, pero o sea, yo creo que las empresas al final, oye, hace 8 años o 10 años tú ibas por Europa y te hablaban del tema sostenibilidad y te sonaba chino a la mayoría de las empresas, ¿no? Yo creo que ya en aquel momento te decían, oye, la empresa que no sea sostenible no es que vaya a estar mejor o peor, es que no estará. Y yo creo que en eso estamos. Dicho eso, y aunque pueda sonar quizás un pelín políticamente correcto, también las empresas tienen que ganar dinero, ¿no? Estamos hablando antes, oye, pues Grupo Godó, Banca Marc, al final, ¿por qué están después de 100 años? Pues básicamente porque tiene un modelo de negocio sostenible, sin duda, pero también tienes que ganar dinero, ¿no? Y luego hay que ver contra quién compites. No es lo mismo un mercado nacional en el que todos estamos con las mismas reglas que en un mercado internacional en el cual unos están con unas y otros estamos con otras, ¿no? Entonces, yo creo que en eso también habrá que avanzar mucho y mucho que desarrollar, ¿no? Gonzalo, ¿tú cómo lo ves? Esto de la sostenibilidad es un criterio que se tiene ya muy en cuenta, ¿no? Sí, es muy relevante. Si me permites, también por añadir a lo que se estaba comentando antes sobre los productos y sobre las alternativas, yo también destacar otro aspecto importante, ¿no? Y es cómo el MARF, o el mercado en general, por no personalizar, se puede convertir en una herramienta de apoyo a la empresa ante situaciones excepcionales e inesperadas, como por ejemplo fue la crisis del COVID, ¿no? Y como en ese momento, cuando surgieron todos los programas de apoyo, se articuló un programa específico para el MARF de 4.000 millones de euros de avales del ICO a través de las emisiones de pagares en el mercado, y del cual se vieron beneficiados 60 compañías que en ese momento tenían programas abiertos en el mercado y pudieron, voluntariamente por supuesto, acceder a esos avales para captar financiación en el mercado. De verdad, en ese momento, cuando estábamos en marzo, todos yéndonos para casa, en marzo del 20, ¿no? Que un nivel de incertidumbre enorme, ¿no? Y las múltiples conversaciones que manteníamos en aquel momento, pues tanto con
la administración, con el ministerio, como con los representantes de las compañías, el saber que tienes un apoyo de un organismo como el ICO, que en ese momento decide articular este programa y abrir esta vía de financiación para las empresas, fue realmente importante en la situación en la que nos encontrábamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es destacable la utilización del mercado como una herramienta de políticas o de articulación de políticas de colaboración público-privada, ¿no? Eso por un lado. Y luego, en relación a la sostenibilidad, yo sí estoy de acuerdo, ¿no? O sea, la sostenibilidad creo que es algo que está para quedarse. No es que el mercado sea como tal el detonante de la sostenibilidad, sino que la sostenibilidad está en la vida de las empresas. Y cada vez está, y hablo en este caso como representante de una empresa, de la bolsa, en la cual, bueno, pues también nosotros tenemos nuestros planes de sostenibilidad y también tenemos nuestras políticas de sostenibilidad y hemos tenido que ir adaptándonos a esos objetivos de sostenibilidad que cada vez más nos demandan nuestros clientes, ¿no? Y aquí los mercados no son más que un fiel reflejo de esa realidad y lo que hacemos es que estamos viendo que cada vez más las operaciones de financiación pues incorporan condiciones de sostenibilidad o vía KPIs o vía uso de fondos o distintas alternativas y las financiaciones cada vez se etiquetan, ¿no? De manera más frecuente. ¿Significa esto que no pueda haber otro tipo de financiaciones que no sean sostenibles? Yo creo que no. Yo creo que siendo un aspecto importante para determinados inversores que por políticas de inversión tienen carteras que tienen que ser específicamente destinadas a estos aspectos de sostenibilidad, pero el mundo inversor es enorme, ¿no? Y hay muchas carteras que también invierten en otro tipo de emisiones, ¿no? Entonces, es un paso, es algo gradual, cada vez es más importante. En las relaciones que mantenemos con los inversores se pregunta sobre las emisiones de sostenibilidad. En el caso del mar son significativos los volúmenes. Ahora mismo, de esos 8.500 millones de deuda que tenemos, más o menos unos 780 tienen etiquetas ESG, o bien son bonos verdes sostenibles o ligados a la sostenibilidad. Y creemos que va a continuar. O sea, es algo que hay que mirarse, que hay que meter en la agenda y que, evidentemente, a medida que la sostenibilidad vaya siendo algo más demandado por los clientes de las empresas, pues se va a ir incorporando más frecuentemente a la financiación. Jorge, ¿tienes alguna opinión sobre este tema de sostenibilidad que quieras aportar? El mundo de materiales de la construcción es el emisor a nivel mundial de en torno al 7% de las emisiones de CO2, con lo cual para nosotros claramente queremos hacer lo mismo, pero de forma sostenible con emisiones cero, siendo neutros el carbono. Y esto está en los objetivos del área financiera y están los objetivos de toda la organización de la casa, porque es nuestro corazón y nuestra base de la casa y nuestra forma de trabajar, ¿no? Con lo cual, para nosotros en la financiación es lo mismo. Nuestro objetivo es vincularlo y para ser consecuentes, un tema de coherencia. Muy bien. Eduard. Bueno, nosotros, como dicen, ¿no?, es un tema de conciencia, ¿no? Conciencia que ya estamos aplicando desde hace muchos años. Nosotros ya hemos vinculado, ¿no?, variables de sostenibilidad en nuestra financiación estructurada. Hemos empezado con ello y tenemos muy claro, porque en nuestro sector realmente la eficiencia, ¿no?, sobre todo energética, ¿no?, y de agua, ¿no?, es muy importante, ¿no?, a nivel de sostenibilidad, ¿no?, y también a nivel de producto. Es decir, que los productos del futuro van en esta línea y en eso nosotros creemos y trabajamos y hemos invertido bastante y más en ello, ¿no? Muy bien. Bueno, tendríamos que ir acabando, se nos acaba el tiempo. José Manuel, a modo de resumen, ¿qué puntos destacarías de todo lo hablado para concluir un poco? Pues yo creo que todas las intervenciones han apuntado a diferentes aspectos de ventaja, ¿no? Lo primero, yo creo que es una fase de desarrollo dentro de lo que es la compañía, lo que es la empresa, ¿no? Al igual que se crece en operaciones o se crece en la parte comercial, en la parte financiera, las compañías tienen una fase de desarrollo que es apelar a unas fuentes de financiación distintas a la bancaria, ¿no?
Luego destacaría, que lo han dicho todos, la opcionalidad que representa este tipo de financiación. Hay diferentes objetivos, ¿no? Puede ser la emisión de un bono posterior, preparar una salida a bolsa en cuanto a la preparación de la documentación, aumentar la transparencia, acostumbrar al equipo a una determinada exigencia de reporting, hacer una adquisición. Tenemos clientes que tienen programas de 100 millones sin emitir, simplemente porque en un momento determinado quieren exhibir músculos y se produce una ocasión que tienen que reaccionar rápidamente, ágilmente, ¿no? Financiar inventarios, como hemos dicho, en los plazos cortos. Luego, una variedad de finalidades importante. Luego, la propia diversificación. Como hemos dicho, el sistema bancario está cada vez más sometido a restricciones y yo creo que esto lo que hace es que, por supuesto, amplía las fuentes de financiación, muy importante. También lo que hemos comentado en cuanto a hacer financiación a medida, ¿no? En cuanto a los plazos, los covenants, en un momento determinado, darte una financiación que el sistema bancario por sí muchas veces dentro de ese encorsetamiento no te puede dar. Yo diría que el acceso a una base inversora, en menor o mayor medida, ¿no? Nosotros tenemos una base muy complementaria en cuanto a clientes de banca patrimonial, pero también de cliente internacional. O sea, como paso previo, lo ha dicho además Gonzalo, hay otro punto importante. Cuando desintermedias, la banca en algún momento determinado puede estar cerrado. Pero es que en el MARF fue de los pocos mercados en los que el emisor, el que necesitaba la financiación, se encontró con que a un precio distinto o con unas condiciones distintas, en un momento, el peor que hemos vivido probablemente a lo largo de nuestras vidas, el mercado estaba abierto. Cuando la deuda soberana de Italia tenía difícil aceptación, los pagarés siguieron vivos y con ayuda de los programas del ICO y todo lo demás. Y luego, por supuesto, nosotros pensamos que es muy importante el ofrecer también a los equipos de finanzas un reto, ¿no? que en un momento determinado les ayuda en su desarrollo profesional y personal y que les demuestra que es una tarea que quizá pensaban en un principio que era complicada, que era una sobrecarga de trabajo, pero que al final les llena de satisfacción. No es algo imposible, no es inasequible, es un procedimiento fácil y yo creo que esas todas en conjunto son las grandes ventajas de esta financiación de los pagarés en concreto. ¿Quieres decir algo para concluir, a modo de resumen de tu intervención? Bueno, yo animo, básicamente por el foro que estamos hoy aquí, animo a las empresas aquí presentes o que tengan representantes de empresas familiares que acceder a esta financiación alternativa, a explorar estos canales, depende del grado de madurez, a explorarlo. Y un buen, excelente mercado es como hemos comentado todos los ponentes, es el MARF, ¿no? Con lo cual os animo a vosotros, acompañados de un buen asesor, pues de explorar esa alternativa de financiación alternativa en el MARF. Gracias. Eduardo. Lo mismo, reiterar lo mismo, ¿no? Animar a eso, ¿no? A entrar en este mundo, ¿no? Que parece desconocido, difícil, pero yo creo que parece más complicado de lo que es. El acceso es fácil, ¿no? Y yo pienso que el retorno es bastante inmediato. Por tanto, yo animaría, ¿no? Al menos, ¿no? A preguntar o asesorarse, ¿no? Con empresas que están dentro del mar para que puedan eso, ¿no? Explorar esta vía alternativa que pienso que es interesante. De acuerdo. Carlos. Sí, un poco lo mismo, reforzar la idea de que hay que quitarse un poco, yo creo, en las empresas el miedo un poco a este mundo que parece que es mucho más complejo de lo que realmente es, ¿no? Quitarnos también un poco los miedos a compartir la información con terceros, ¿no? Que a veces parece lo que decía antes, ¿no? De que porque expliques un poco lo que haces y un poco tu plan de negocio parece algo que bueno, te vayan a copiar, y yo creo que no, ¿no? Que las empresas, las empresas españolas pues son empresas muchas veces muy potentes y lo que necesitan a veces es esa gasolina, ¿no? Para poder seguir creciendo y que te permita pues, hacer crecer el negocio bastante más rápido. Y yo creo que sin duda los mercados alternativos o la financiación alternativa sin duda te pueden ayudar mucho, ¿no? Hacerlo de una forma sencilla, con costes pues, muy razonables, ¿no? Y de una forma muy ágil. Gonzalo. Pues yo más que animar agradezco los comentarios. Y dentro de esa idea de explorar la posibilidad, el edificio de la Bolsa de Barcelona está aquí en el Paseo de Gracia, un poquito más abajo, es donde tenemos nuestra sede social en Barcelona, y mantenemos muchas reuniones previas de la mano de Bancamar con muchas entidades pues, que están
iniciando el camino para entender efectivamente cómo funciona y cuáles son los pasos que hay que dar. O sea, que encantado de recibiros en la Bolsa de Barcelona en cualquier momento. De acuerdo. Pues gracias a todos y damos por acabado el acto.